Vamos a repasar un poquito los temas principales de lo poquito que llevamos de semana y luego vamos a hablar en profundidad del halving. Ya sabéis, esa reducción a la mitad de las recompensas a los mineros de Bitcoin, una manera de que la principal cripto del mercado siga manteniendo su valor, su precio, que no se deprecie, que no haya inflación tampoco. Y todo esto con Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza y asesor de un fondo cripto en Luxemburgo. Ton Society, la comunidad del token Toncoin, quiere humanizar a sus usuarios, o más bien asegurarse de que son humanos. Esto personalmente me parece un melón que había que abrir en algún momento, algo importantísimo para que las redes, para que las comunidades tengan sentido, pero tiene una parte también un poquito peligrosa. Ton Society pretende recompensar con su propio token a las personas que verifiquen que son humanos. El objetivo, luchar contra los bots. El incentivo se dará a las personas que accedan a escanearse las palmas de las manos. La comunidad de Toncoin ha informado de esto en el Festival Web3 de Hong Kong este fin de semana. Este plan de incentivos lo desarrollan en conjunto con la empresa Human Code. La idea es destinar 1 millón de sus tokens al precio de hoy. Lo medio ahora era 6,8 millones de dólares, pero al ser de sus tokens, pues esto puede variar, para ser repartidos entre 500 millones de usuarios de Telegram en 5 años. También han explicado que será anónimo el proceso. Los usuarios serán anonimizados, es decir, que el nombre y el tipo de datos que van a dar no están unidos a la información biométrica, preservando su anonimato, en principio. Recordemos, Ton, criptoactivo nativo de la red The Open Network. Es un proyecto iniciado por Telegram, por la aplicación de mensajería en el 2017. Actualmente está a cargo de la comunidad de usuarios y también de los propios desarrolladores de la red, porque Telegram se marchó del programa en el año 2020. Todos sabemos que los bots son una plaga y esta es una manera de luchar contra ellos. Pero, como os decía antes, es normal que surjan miedos. A los expertos en datos, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, les preocupa mucho el uso que se le pueda dar a los datos biométricos de las personas. Este debate lo escuchamos en profundidad hace un mes, cuando WorldCoin, empresa de Sam Altman, creador de ChatGPT, ofrecía su propio token para que los usuarios le vendiesen sus datos biométricos, oculares en este caso, es decir, un escaneo, una fotografía de su iris ocular. En ese momento hablamos con expertos en datos. Nos explicaron algunos datos o algunas cosillas interesantes. Por ejemplo, nos dijeron que en el iris ocular hay más información que en la huella dactilar. También nos explicaron que la empresa no explicaba del todo lo que iba a hacer con esos datos o a quién se los iba a vender, porque lo que preocupó más es la llegada de un futuro distópico, cada vez más cercano, en el que los gobiernos puedan controlar a sus habitantes en plena calle a través de la biometría. Esto ocurre en películas distópicas como Minority Report, pero actualmente y en la realidad ya existe en países como China. La tecnología al servicio de la dictadura. Os pongo como resumen un corte de las entrevistas que hicimos en esa semana, ¿no?, que lo estuvimos hablando un montón. También lo hablamos con Albert Salvani, que va a estar aquí en unos minutos. Lo comentaremos ahora un poco con él. Pero os voy a poner un corte. Es de la entrevista que le hicimos a la especialista en tecnología de datos, en inteligencia artificial y profesora universitaria, Tetiana Kleimchuk. Estos datos valen mucho más de estos 60 euros que se puede tener al día de hoy. Y no son 60 euros que al final os dan criptomonedas que mañana pueden tener un valor de cero. Entonces, estos datos para todas sus vidas y tienen mucho poder, entonces se tiene que valorar en cada momento si hacerlo o no hacerlo. Y mi opinión es no hacerlo. Y vamos más allá. ¿Para qué querían esos datos? Escuchamos ahora una parte del debate especial que hicimos hace 3 semanas, no, hace un mes ya. Ciberseguridad y blockchain se llama. Os lo recomiendo encarecidamente. Podemos escuchar a unos cuantos de los invitados. Vamos a escuchar, sale Josué López primero, luego Josué García Arcicollar, también Yassir Dutrois, son los fundadores de la empresa de biometría en la blockchain, Blockauth, y la mujer a la que vais a escuchar es Lara Novis, es abogada y especialista en ciberseguridad y regulación.
WorldCoin que te escanea el iris. ¿Alguien se ha planteado para qué van a utilizar esa información? O sea, por 10 Tampoco lo han dicho míseros ellos, dólares. ¿no? Ni lo van a decir porque A lo mejor ni lo saben todavía, ¿no? Y lo sabe. Es secreto, de momento. El caso es que te dan criptomonedas porque te escanean el iris. Y te Entonces dan 10 dólares tokens y luego a lo mejor ellos venden tu iris. en forma de airdrop y bueno, ya ibas. Y tú puedes ser a lo Les mejor das tu el iris y director tu de alma, ¿no? Efectivamente, yo creo. Por 4 criptos. Si te dieran un Bitcoin o 4, pues sería mejor, 10 ¿no? pavos, aquí está. Sí, además hay una conciencia, como que yo lo he oído, de ¿pero te has escaneado el iris? Sí, además es gratis. Y yo siempre digo, es que es al revés. Ay. Fíjate si es importante tu iris, que te están pagando porque lo des. Y el iris actualmente permite una identificación incluso más precisa que la huella dactilar. Entonces los temas de suplantación de identidad con el escaneo del iris se van a incrementar. Y la huella te la puedes quemar, el iris. Bueno, no había llegado a esa reflexión. La última noticia sobre este tema en España es que después de que la Agencia de Protección de Datos, recordemos, denunciara y prohibiera el escaneo de iris por la compañía en nuestro país, la empresa denunció a la Agencia Española de Protección de Datos. Y no es ni de lejos el único país que lo ha prohibido, por lo que parece que van a perder la razón al final los de WorldCoin. Pero oye, quién sabe, y ya os lo contaremos aquí. 2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo rápido a los titulares de la jornada. My Economy News. Costa Rica debate una ley que podría limitar el uso de Bitcoin en el país. Esta posible ley de criptoactivos, que todavía se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, gira en torno a normas que podrían comprometer la capacidad de utilizar libremente Bitcoin como dinero para las transacciones diarias. Las medidas no son una locura, estamos hablando de medidas que ya se aplican, por ejemplo, en Europa, el KIC, el Know Your Customer, o el AML, Leyes contra Lavado de Dinero. Jam3, empresa pro-cripto, ha hablado de Joana Obando este fin de semana, quien, según la compañía, se ha convertido en una acérrima defensora, dicen, de Bitcoin, prometiendo llevar estos debates hacia el lado correcto de la conversación. Goldman Sachs, quien hace la semana pasada, hablaron de que nunca iban a entrar en Bitcoin, que no confiaban nada en la tecnología de Bitcoin, pues se ha unido a la lista de socios del ETF de Bitcoin al contado de BlackRock. Este ETF sigue despertando el interés de inversores institucionales. En los últimos días, varios gigantes de Wall Street se han unido a esta lista de lo que se llaman PA. Son participantes autorizados del fondo. Explica BlackRock que un PA es una institución financiera que gestiona dinámicamente la creación y el reembolso de participaciones de ETF en el mercado primario. Cada PA, cada participante autorizado, tiene un acuerdo con un emisor de ETF que le da el derecho, pero no la obligación, de crear y reembolsar acciones de ETF. Lo han informado este fin de semana a la SEC en un comunicado. Seguimos, el CEO de Ripple ha lanzado una serie de predicciones para el mercado cripto. La principal es que el mercado cripto duplicará su tamaño hasta alcanzar los 5 billones de dólares a finales de 2024. Para haceros una idea, ahora mismo están 2,7 billones. Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple, pone sobre la mesa las razones de las que todo el mundo está hablando en estos meses. ETF y halving. ETF es el contado de Bitcoin, que se aprobaron el pasado 11 de enero, y el halving, que quedan 11 días para el halving, por cierto, el 20 de abril, como la canción. Lo que sí ha sido más original, Garlinghouse, es en su punto de vista de que espera un impulso regulatorio positivo en Estados Unidos. Estados Unidos, dice, sigue siendo la economía más grande del mundo y lamentablemente ha sido uno de los mercados de cifrado más hostiles, y creo que eso va a empezar a cambiar. Seguimos con Benchmark. Ha redoblado su apuesta por MicroStrategy y el halving de Bitcoin. Mark Palmer, analista de Benchmark, ha dicho, han elevado el precio objetivo de las acciones de MicroStrategy hasta los $1.875, desde los 990 en los que estaban antes su precio objetivo. Respecto a los últimos precios de cierre, esto supone un potencial alcista del 23% para la compañía, que ha subido ya en lo que llevamos de año un 140%. Nos vamos a Asia. Una investigación de la policía china ha generado movimientos de tokens y actualizaciones de plataformas que un protocolo de liquid staking ha tildado de raro, de misterioso.
Se trata de STFIL, un protocolo de Liquid, de staking líquido, ha afirmado en una publicación que los tokens FIL en su plataforma se han trasladado a una dirección externa después de conocerse esta investigación de las autoridades chinas. Crypto.com ha obtenido luz verde para operar en Dubái. Esto le convierte en el primer exchange al que se le permite operar con moneda fiduciaria en Emiratos Árabes Unidos. La entidad, Crypto.com, la parte de Crypto.com que tiene sede en Dubái, ha recibido esta aprobación operativa del regulador de activos virtuales DubaiT. Se convierte así en el primer exchange al que se le permite, y han dicho desde Crypto.com que su próximo paso es presentar su exchange, pero para inversores institucionales. Terminamos en Japón. Metaplanet, empresa de inversión japonesa, ve como el precio de sus acciones se ha disparado después de adoptar Bitcoin. La compañía ha anunciado la compra de $6,5 millones en Bitcoin al puro estilo de MicroStrategy en su tesorería. Es una empresa de inversión, Metaplanet, centrada en Web3, en Web3, en negocios relacionados con metaverso, y sus acciones se han disparado en un solo día después de anunciar esto un 90%. 2:19 de la tarde, 1:19 en las Islas Canarias. Vamos directamente ya con el análisis de la jornada. Análisis on-chain. Saludamos ya a Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast. Muy buenas tardes, Albert. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por comentar un poquito la semana, tenemos a Bitcoin ahora en los 70.000, cercano otra vez a su máximo histórico de hace un mes. ¿Tú crees que quedan subidas para después del halving? Es decir, ¿el mercado habrá descontado la potencial subida o la potencial la reducción de la oferta? ¿Qué crees que ocurrirá ahora con el halving, que quedan 11 días? A ver, yo creo que aquí, una vez más, lo que hay que aplicar en los mercados es el sentido común, ¿no? Y el sentido común lo que nos dice es que el halving es una noticia de sobras conocida, por lo tanto es bastante probable que haya un descuento en la noticia previa, porque la gente no es tonta y sabe que se va a producir sí o sí. Así que no es una noticia imprevista. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que ya está totalmente descontada? Es que en la parte del halving, o lo que supone el halving para Bitcoin, no solo es el hecho en sí, sino que depende también de la demanda que haya de ese Bitcoin. Es decir, tenemos una reducción de la oferta, pero siempre la vamos a comparar con la demanda que haya. Y esa demanda que haya, sobre todo la demanda futura, no sabemos cuál es o cómo va a aumentar o si va a disminuir. Yo creo que va a aumentar, pero no sabemos hasta qué punto va a aumentar. Por lo tanto, quizás en un primer momento no veremos un impacto directo del halving, pero estoy seguro que a medio plazo seguiremos viendo ese impacto del halving, porque se irá transmitiendo en el tiempo, ¿no? Porque esa restricción de la oferta pues ya se va a mantener para siempre y va a seguir aumentando. Otro tema del que ha hablado ahora en la portada, Toncoin, que por cierto, antes he visto cuánto llevaba en los últimos 30 días, era una burrada. Toncoin, este token relacionado con Telegram, porque Telegram se salió en el año 2020, pero mira, lleva en el último mes, nada, un 130% de revalorización, un 135%. Nada, casi nada. Este token del entorno de Telegram, aunque Telegram se salió, como decía, en 2020, le ha declarado la guerra a los bots con un modelo de humanización, podríamos llamarlo, parecido al de WorldCoin. Es verdad que no es con biometría ocular, es con las huellas dactilares. De hecho, dicen que se puede hacer desde tu propio smartphone. ¿Qué te parece esto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que esto es un debate interesante. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando tú creas una comunidad, lo que quieres son usuarios. Básicamente, no nos engañemos, para monetizar esos usuarios, ¿no? Normalmente. Y monetizar los usuarios quiere decir que sean usuarios humanos, no que sean un bot. Por lo tanto, identificar esos bots es vital y súper importante. También para mantener un poco unas comunidades saludables, ¿no? Puede haber
un determinado porcentaje de bots, sobre todo en Telegram, que los bots son muy útiles para hacer un montón de tareas, pero principalmente lo que te interesa es que sean usuarios humanos. Por lo tanto, veo normal que un proyecto lo que quiera es identificar los usuarios y ver que realmente esos usuarios son humanos. Ahora bien, ¿el procedimiento que se utiliza es el correcto? Hombre, pues a pesar de que sea con huellas dactilares, estamos en el mismo escenario que estábamos con WorldCoin, ¿no? Estás dando un dato biométrico tuyo a una entidad centralizada externa, que no sabes lo que va a hacer con él. Entonces, yo creo que aquí pues se abre un debate y se abre un camino por el cual yo creo que va a haber innovación para crear de alguna forma un sistema descentralizado de esa identidad biométrica, ¿no? Y que nos permita no depender de un tercero, de una entidad centralizada para identificarnos. Yo creo que ahí está el reto. A bote pronto, pues yo lo veo un poco como WorldCoin. Es un poco igual, ¿no? Porque tampoco te garantizan lo que van a hacer, porque entre otras cosas solamente tampoco saben lo que van a hacer con esas huellas dactilares. Entonces ahí está el peligro. A bot pronto, ¿no? Claro, es verdad que el uso de bots, si lo dices abiertamente que estás usando bots, es algo hasta positivo, ¿no? O sea, te da un montón de usos posibles. Pero es verdad que, claro, en el momento que quieres contabilizar cuántas personas humanas hay, pero claro, no sé si... Es que me pilla ahora un poco... ¿recuerdas algún otro ejemplo de... Es que me estoy inventando un poco la palabra. Humanización del usuario, de asegurarte de que sea humano sin el uso de biometría. Claro, esa es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo hacerlo sin el uso de biometría? O igual se tiene que hacer la biometría, pero esa biometría almacenarla descentralizadamente y no que sea alguien que la centralice. Estoy hablando, hay que pensar mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo hacerlo, pero yo creo que ahí hay un vector de innovación importante porque existe ese problema de privacidad de datos y existe ese problema de dar tus datos biométricos a alguien que no sabes lo que va a hacer, y con esto no estoy desconfiando de los responsables actuales de TON, pero nadie te dice que dentro de un año TON pase a otras manos y las manos que tomen el control tengan otro concepto. Es decir, nunca sabes lo que va a pasar, por lo tanto, tienes que proteger tus datos biométricos, ¿no? Es aquí donde vamos, porque vamos hacia un mundo, como has dicho antes, un poco distópico en ese sentido. La tecnología está avanzando y va a permitir mucho más control. Yo no digo que se vaya a producir, pero sí que lo puede permitir. Por lo tanto, también tenemos que tomar medidas para intentar que si alguien quiere coger ese control, pues le sea más difícil. Otro tema, Costa Rica está debatiendo una ley sobre Bitcoin. Quieren limitar un poco su uso. Hablan de KIC, hablan de leyes contra el lavado de dinero, es decir, que no están hablando tampoco de leyes nuevas ni de medidas loquísimas tampoco. ¿Crees que al final esto es lo único que se puede hacer un poquito, ¿no? Porque si no, empezar a decir que vas a limitar el uso de Bitcoin, si no, sería un poco de boquilla, ¿no? Sí, bueno, ya lo hemos visto en multitud de casos y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Con criptos, con Telegram, con no sé qué, querer privar, prohibir, censurar ciertas cosas en un entorno totalmente digital, pues es un poco ilógico y un poco iluso. Ahora bien, si hablamos de medidas de KYC o medidas de AML, pues entiendo que son lógicas de cara a pues identificar un poco el origen de los fondos y saber que esos fondos pues no vienen de actividades ilícitas, ¿no? Esto entra dentro de la normalidad que podíamos interpretar para desarrollar un entorno donde haya transacciones seguras. Ir más allá e intentar prohibir las transacciones, pues hombre, me parece que es algo que ya está cantado que no va a tener éxito. Está claro. También comentar un poquito, guerra eterna entre Ripple y SEC. Antes unas predicciones de Garlinghouse, del CEO de la SEC, que decía que este finales de 2024 podría llegar a 5 billones de dólares el market cap global de las criptos. Pero el viernes o el jueves pasado, fue el jueves por la tarde, jueves por la tarde-noche, conocíamos que Ripple se lanza al mercado de stablecoins, un mercado totalmente copado ya por Tether, pero es verdad que el segundo en la lista es Circle, que tiene un 20% más o menos del mercado stable, que no es moco de pavo. Entonces, ¿por qué crees que han tomado esta decisión? ¿Crees que
lo hacen para tener una infraestructura con la que luego dar servicio a los bancos centrales para sus CBDC, o tal vez para competir de verdad contra Tether y Circle, que eso sí que me parece una locura por un tema de cifras. ¿Tú por qué crees que han tomado esta decisión? Bueno, un poco tú lo has dicho, es decir, si reflexionamos un poco sobre lo que es la estructura de un mercado cripto, un mercado de criptoactivos, un mercado de activos digitales, un ecosistema, veremos que al final estábamos muy equivocados. Es decir, y esto se demostró también, por ejemplo, con la crisis de Terra, ¿no? Realmente el centro neurálgico de un sistema, lo que hace que un sistema funcione o no, una red, una blockchain tal, es la stablecoin. Lo que pasa es que nadie presta atención a una stablecoin porque siempre vale uno. Entonces, claro, es mucho más chulo pues prestar atención a los tokens que suben o bajan. Pero realmente lo que da fortaleza a un sistema es la stablecoin. Por lo tanto, si se han decidido a crear una stablecoin y a promocionar esa stablecoin, es seguramente porque quieren construir algo encima, porque la stablecoin por definición es estable y por tanto no da margen de beneficio. Así que seguramente veremos cómo esa stablecoin es el embrión de una infraestructura mayor. ¿Que puede ser relacionado con las CBDCs? Perfectamente, porque la stablecoin también será el puente entre lo que son las CBDCs y el resto de activos o el mercado de activos digitales. O sea que yo también lo veo con esta visión, con este prisma. Y ya para terminar, Goldman, que la semana pasada decía que no entrarían en Bitcoin, que no creen en la tecnología que hay detrás, que no, y al final pues han entrado, se han unido al ETF de BlackRock bajo el nombre de participante autorizado, ¿no? Leo un poco, dinámicamente es una institución financiera que gestiona la creación y reembolso de participantes de ETF. Cada participante autorizado, tiene un acuerdo con el emisor que le da el derecho, pero no obligación de crear y reembolsar acciones de ETF. ¿Qué te parece? Bueno, yo esto lo definiría con dos frases que todos conocemos. Una es llámalo X como quieras o aceptamos pulpo. Es decir, da igual cómo le queramos llamar, el caso está en que están entrando en la inversión en criptoactivos. Y esto nos hace pensar una cosa, ¿no? Toda esta gente que decía que todo esto se iba a hacer o que tendía a cero y tal, ahora están entrando. Por lo tanto, los que aún quedan que dicen que esto tiende a cero, hombre, creo que ya hay mucha gente que se está equivocando si esto realmente acaba tendiendo a cero, que es posible, ¿eh? Pero creo que ya hay un volumen de gente suficientemente importante, tanto por cantidad como por prestigio y por intereses, que se está acercando a los criptoactivos como para decir que estos tienden a cero. Creo que es un hecho más que viene a ratificar, pues eso, la evolución del mercado y que la entrada de la regulación va a favorecer la expansión y la adopción masiva de este tipo de activos. Hasta aquí el análisis. Muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo. Albert Salvani, socio fundador de Founding Fast. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Leemos pantallas en tiempo real, 2:32 de la tarde, 1:32 en las Islas Canarias. Tenemos al Bitcoin en 70.700. Corrige hoy un 2%, lleva una ganancia acumulada de un 7,7% en los últimos 7 días. Muy cercanito estamos al último... 73.270 fue el último máximo y que es el máximo histórico al fin y al cabo, porque batió, recordemos, al anterior, que estaba en unos 70.000 dólares. El mercado cripto global, su market cap está ahora mismo en 2,66 billones españoles, es decir, trillón, corrigiendo hoy un 1,5%. Tenemos a Ethereum en los 3.623 dólares, corrigiendo medio puntito en la jornada, pero ganando más de un 9% en los últimos 7 días. La capitalización de mercado de Tether, de la principal stable del mercado, sigue aumentando, 107.000 millones ahora mismo. Ha ganado unos 1.000 millones en la semana pasada. BNB, el token de Binance, 582 dólares, corrigiendo un 2% en la jornada y lleva unos 7 días, en los 7 días anteriores, ganando un 4,6%. Se ha alejado bastante. Ya sabéis que me gusta me gusta comentar siempre esta carrera entre BNB y Solana por la cuarta posición. BNB, ahora mismo 87.000 millones de market cap contra los 78.000 de Solana. Se han separado un poquito esta última semana. 175 dólares Solana, corrigiendo más de un 3% en el día de hoy y también en negativo los últimos 7 días. XRP, el token de Ripple Labs, este sí que se ha alejado y mucho
de Solana, XRP 63 centavos, ha ganado mucho en precio, pero su capitalización de mercado no está aumentando tanto, 35.000. Lleva un 5% hoy de ganancia, un 8% en los últimos 7 días. Dogecoin, principal de las meme coins, 19 centavos, corrigiendo hoy un 5%. Toncoin, moneda del entorno de Telegram, aunque ya, como hemos comentado antes, Telegram se salió en el 2020. Toncoin, que ha lanzado esa idea de asegurarse de que sus usuarios sean humanos, lo hemos comentado ahora con Albert Salvani. Toncoin, $6,74. Pues tal vez ha sido esta noticia lo que le ha hecho ganar un 14%, un 14,3% en el día de hoy, y lleva una ganancia acumulada en los últimos 7 días Toncoin de un 33%. Pero es que si nos vamos a los 30 días anteriores, lleva un más 135% de ganancia Toncoin. Se está comportando muy bien últimamente. Cardano, 61 centavos, ganando un 2% en la jornada. Avalanche, $48, perdiendo un 3,5% de su valor. Y terminamos con Shiba, que corrige 2,5%, aunque lleva un 7% de ganancia en los últimos 7 días. Y ahora ya sí, vamos con nuestra segunda entrevista del programa de hoy. Educación financiera cripto. 10 días nos separan del ansiado halving, del esperado halving de Bitcoin, el día en el que se reducirán a la mitad las recompensas a los mineros. La teoría dice que, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en los anteriores halving, subirá el precio de Bitcoin. La regla es básica: los mineros mantendrán más tiempo sus Bitcoins minados porque les cuesta el doble producirlos. Esto significa una reducción de la oferta. Si se mantiene la demanda al mismo nivel, o incluso aumenta, el precio tendría que subir. Esto es lo que ha ocurrido en los anteriores halving. Como os decía, el halving se produce automáticamente, estaba escrito en el libro blanco de Satoshi. Se reduce a la mitad las recompensas por la minería cada 210.000 bloques minados, que el stock se produce cada 4 años. Esto sí que es descentralización. En los anteriores halving, cada 4 años el precio ha subido en los meses posteriores, pero la diferencia este año es que Bitcoin ha roto sus anteriores máximos históricos antes del propio halving. Hoy queremos entrar en todos los detalles, en la razón principal de esta reducción, que es el mantenimiento del valor del precio de Bitcoin. Así que vamos a hablar ahora con Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza y asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Antes de nada, me has traído un regalito, estábamos comentándolo ahora. Es un billete, un Dogecoin. Sí, estamos en un año de las meme coins y yo creo que, bueno, pues será un detalle porque creo que este año vamos a hablar mucho de meme coins probablemente y me parecía divertido justo este billete que hay real, un poco como si dijéramos de souvenir. Ahora lo pondré en mi ordenador, pero es verdad que, sobre todo, cuando rompió máximos históricos hace un par de semanas Bitcoin, vimos a Dogecoin entre ellos. Mira, el último mes, bueno, lleva un 14% de ganancia, que parece poco, pero oye, no es una cifra pequeña. Pero también Shiba, le vimos también comportándose fenomenal, unas ganancias brutales. Pepe también. Yo creo que este año y en los siguientes creo que va a haber una reestructuración un poco del tema meme coin, porque creo que es un fenómeno que ha tenido mucha atención, sobre todo dentro de lo que llamamos la economía de la atención. Creo que han tenido mucha atención en todo lo que es cripto y mucho más allá de ahí. De hecho, muchas veces una atención fomentada, como hemos visto, a veces por personas como Elon Musk y demás. Uh-huh. Pero creo que tienen que, poco a poco, este tipo de fenómenos tienen que encontrar un poco su forma de capitalizar, ¿no? Estas comunidades. Y yo creo que surgen además ahora también monedas que vienen de alguna manera a ser nativas propiamente de redes sociales cripto, que para mí tienen mucho más sentido. Por supuesto que las que hay ahora también pueden aprovechar este tipo de entornos de asentarse ahí, pero digamos que las que son nativas ya de este propio entorno creo que tienen más capacidad para... Entonces, bueno, vamos a ver porque es un sector que capitaliza muchísimo. Estas monedas realmente se han convertido en activos que a veces es complicado. Fíjate que te diría que están tan fuertes en capitalización que incluso un fondo tiene al final que decidir si se expone o no se expone. En concreto,
porque al ser tan representativo, claro, puede ser que de alguna forma sobre todo esos fondos que son market cap tengan que tener una exposición y es complicado justificarla. Pero yo creo que vamos a tener probablemente una reorganización de todo este tipo de monedas, porque sí que creo que con ciertas cosas que han pasado van a tener más sentido. Hombre, ahí sí que estamos hablando de una volatilidad importante. Has hablado de Elon Musk, justamente cuando hablaba de Dogecoin, decía, o sea, que dije yo un poco como, vaya, sí, que cachondo. Decía, es que los trabajadores de mi fábrica me dicen que hable más de Dogecoin, porque claro, cuando hablo sobre el pan, es como, sí, efectivamente, de hecho, depende un poco de las palabras de... Llegamos a tener al perro como símbolo de la red es verdad, social durante de Twitter. unos días. Bueno, la verdad es que al final creo que las redes sociales hacía un artículo hace poco que de las meme coins van a comerse las redes sociales. Creo que van a tener un papel muy importante en las redes sociales cripto. Y bueno, de hecho, si vemos un poquito lo que ha sido Dogecoin, digamos que Twitter ha tenido algo de influencia en esa subida. Pero hombre, también ahí estás hablando de una utilidad que pueden tener las meme coins, cosa que hasta ahora no tenían, parecía, ¿no? Claro, hasta ahora eran un fenómeno más social, era un fenómeno que tenía un cierto premio monetario porque parecía que todo el mundo tenía como si dijéramos la coña de tener algo, tenía Sí. no le pasaba nada. El coste, una de las cosas que siempre me he planteado es, claro, el coste de oportunidad. ¿Quién es el que decide tenerlo? Porque ahora mismo ahí que son 26.000 millones, ¿no?, lo que capitaliza. Entonces, claro, el coste de oportunidad de tener ese activo frente a otro con el riesgo que hay, claro, si todos tuvimos muy poquito dinero y esto se distribuye en un montón de gente, pues ese coste de oportunidad... Pero hay ballenas memes. Pero claro, hay ballenas memes Sí. y en algún momento esas ballenas memes pues tendrán que decidir en un activo con este riesgo, sin nada detrás, con una base monetaria, pero realmente donde la seguridad, o sea, todo lo que las envuelve, pues realmente tiene mucha menos credibilidad y compite contra grandes activos monetarios como el Bitcoin, pues me parece complicado que ese espacio monetario lo ocupen, ¿no? Pero es verdad que ahora con un tema de redes sociales y sabiendo que son fenómenos muy sociales que pueden capitalizar esas comunidades, se les abre desde luego posibilidades que pueden ser importantes y de hecho, bueno, si Dogecoin hubiera sido una inversión de la empresa de Twitter, o sea, si Twitter hubiera decidido tener Dogecoin dentro de su treasury y hubiera impulsado esta moneda... no lo descarta más, ¿qué? Podría haber sido quizás uno de los grandes negocios de la red, pero habría que ver, claro, que con muchos entrecomillados, porque estamos al final hablando de un activo que cotiza, que podría haber una cierta manipulación del precio. Bueno, pues... Ese es otro problema, claro, pero lo que no descarta más que es que se pueda utilizar, que llegado a utilizar como método de pago dentro de la propia red social. Claro, y si encima ellos fueran grandes ballenas de Doge, pues ya tendría. Entonces, bueno, yo creo que aquí vamos a ver cómo se desarrolla esto. Es verdad que yo creo que las redes sociales cripto están mucho mejor adaptadas a este entorno de cripto, porque se podría pagar con Doge, pero Twitter no está pensada, no tiene ese ADN cripto que permite que todo lo que se haga es cripto. Entonces, bueno, veremos a ver si hace esa transición. Viene de otros lares. Tiene otra tecnología y también, bueno, pues tiene ahora mismo es un gran líder, pero es verdad que Twitter estaba perdiendo estos últimos años usuarios. Nos has hablado a veces de Warpcast, de Farcaster, de esta red social de Warpcast. ¿Hay algún token ya que se esté pensando dentro de este entorno? Bueno, Degen sería ahora mismo la moneda que ha tenido esa explosión porque se ha configurado como la meme coin de alguna manera de referencia dentro de esta red, pero bueno, están emergiendo. Tenemos también los Warp, que no sé qué papel jugarán en el futuro, que como se llaman los puntos dentro de esta red para comprar perfiles, para hacer grupos, para utilizar una serie de funcionalidades adicionales. Pero sí, bueno, de hecho esto le ha llegado a Degen a capitalizar en torno a, creo que en fully diluted, o sea, en capitalización total, superando los 1.000 millones de dólares. Pero hoy el tema, que nos hemos liado con las meme coins, hoy el tema es que quedan 11 días, en principio, para el halving de Bitcoin, el 20 de abril, como la canción de Celtas Cortos, reducción de la mitad de las recompensas a los mineros. Sí, fíjate que hice un vídeo hace ya tiempo donde preveía que íbamos a tener que este halving iba a ser algo diferente y donde preveía subidas previas al halving, ¿no? Que al final se han producido. Y hablabas un poco de estos máximos y tenía sentido porque tendemos a simplificar de alguna manera lo que es, como si dijéramos,
las tendencias o las cosas en economía, pero realmente la realidad es que aunque las cosas, como se dicen, riman, pero las cosas son diferentes. Entonces, yo creo que este halving, yo de hecho incluso, y esto es una opinión un poco anticonsenso, para mí probablemente sea uno de los últimos halvings positivos, ¿vale? Que esto probablemente muy poquita gente lo piensa, yo lo dije ya hace tiempo. De hecho contaba un poco que realmente esperaba más impulso en pre-halving que post-halving. Y lo explicaba por dos motivos. Primero porque creía que el ETF de Bitcoin iba a ser aprobado, y eso al final era un shock de demanda fuerte. No hay que olvidar que al final, si analizamos un poco objetivamente lo que es el halving realmente tiene dos componentes, digamos. El que es objetivo es que se reduce la oferta, es un shock de oferta, es decir, de alguna manera, digamos que los mineros, para mantener un poco el negocio, son negocios con poco margen y necesariamente tienen que, al final, pagar esos costes. Y esos costes, al final, aunque es verdad que pueden pues financiarse, pueden tener Bitcoin y esperar a venderlo más tarde, pero bueno, digamos que en el largo plazo son vendedores de Bitcoin, porque ellos tienen un margen sobre eso que ponen a trabajar de máquinas, les cuesta un dinero, y ellos obtienen más dinero en Bitcoins para poder pagar esos gastos y tener ese margen, ¿no? Ese sería su negocio. Entonces, claro, si entendemos que los mineros son fundamentalmente vendedores de Bitcoin, y eso es la lógica económica, claro, un halving lo que hace básicamente es reducir a la mitad a esos vendedores. Entonces, de un día para otro, pasamos de alguna manera a tener una venta, por lo menos de estos grandes agentes del mercado, de la mitad, ¿vale? Bueno, es una venta, cuando hablamos del halving, hablamos de, claro, se produce cada día una parte pequeñita, es decir, no es algo que sea como si fuera un día entero, sino que estamos hablando de que por ejemplo, se emiten en torno a día de hoy 1,8% de la masa monetaria que se imprime anual cada año. Eso es lo que se vende fundamentalmente en gran parte. Eso es lo que a día de hoy, cuando hablamos del presupuesto de seguridad de Bitcoin, hablamos de que son 9.000 millones. Hemos llegado, depende un poquito porque, claro, depende de cuánto capitaliza o cuánto cotiza el Bitcoin para entenderlo. Pero digamos que se estarían vendiendo, o que potencialmente gran parte de esos 9.000 millones se venden, ¿no? Entonces, lo primero que pasa es que este año ya no se van a vender 9.000 millones a este precio. O sea, si el precio se mantuviera, realmente los ingresos que llegan a estos vendedores serían de 5.000 millones, ¿no? Esto ya, desde luego, es un impacto que se va a ver durante todo el próximo año. Es decir, es verdad que cada día pues ya se venden la mitad, pero el impacto gordo es. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, hipotéticamente, tendríamos que se venderían 5.000 millones menos a este precio, ¿vale? Bueno, si el precio sube, evidentemente, y tenemos un precio del doble, pues se van a volver a vender 9.000 millones, porque entonces en ese momento Bitcoin estará entregando 9.000 otra vez, porque bueno, lo que se ha dejado el precio compensa en dólares esa venta. Esto es importante porque realmente al final, desde un punto de vista de seguridad, estamos perdiendo presupuesto, ¿vale? Es verdad que luego se compensa con subidas. Es decir, siempre hemos visto que se compensa porque el precio suele duplicar, y entonces, bueno, pues aunque se venden menos bitcoins, el precio duplica o triplica o cuatriplica, y al final, pues históricamente hemos visto que aunque hay menos bitcoin que vender, o digamos, estamos viendo menos bitcoins, al subir el bitcoin, el presupuesto de seguridad de lo que se paga a esos mineros se incrementa. Pero desde luego en el corto plazo va a haber un ajuste fuerte de la industria de los mineros. Algunos son expulsados, ya no son rentables, donde se ingresaba 9.000 millones, ahora se ingresa 5.000. Si no sube Bitcoin, en el corto plazo hay negocios que no salen rentables. Esos 4.000 millones salen del margen o de alguna manera van directamente a los que tienen muy poquito margen, les dejan casi sin margen, ¿vale? Esa gente sale habitualmente, lo que al final hace que el dinero se reparta entre menos y vuelva a ser rentable, ¿no? Porque si estuvieran todos, pues los que estaban cobrando tendrían que tener un margen de un 50% para que todos siguieran siendo, ¿vale? Entonces ese es el primer impacto, y yo creo que eso no es, en el largo plazo, reducir el margen de seguridad no es positivo. O sea, creo que la red, cuanto más dinero tenga para securizarse, es mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues contar más manos distintas, ¿no? También. Claro, cuanto más capital tengan, más gente va a poner máquinas y más fuerte va a ser, y entonces, bueno, pues a veces la gente, pues evidentemente yo creo que pues es un entorno, es un evento que necesariamente necesita que Bitcoin suba
para que realmente el presupuesto de seguridad no baje. Es verdad que ahora tenemos las fees, que es lo que deberían compensar ese presupuesto de seguridad, y es verdad que con el tema de... Hemos entrado en un nuevo cambio. Yo también esperaba, digo, Bitcoin tiene ese reto, tendrá que buscar nuevas fuentes. Es verdad que en el tema de ordinals ahora estamos viendo cosas como L2 en Bitcoin, que empiezan a dar a vislumbrar cómo podría ser esos ingresos, ¿no?, que no vengan de la emisión, ¿vale? Y bueno, ahí yo creo que hemos tenido noticias este año potentes, porque llevábamos sin tener noticias de que las fees fueran a subir durante mucho tiempo. No había nada que nos dijera eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos presupuesto, porque si ese presupuesto aumenta en fees, se puede compensar. Entonces, bueno, desde un punto de vista del activo, pues te encuentras, bueno, puede ser menos seguro, bueno, podemos subir que es menos seguro porque tiene menos presupuesto, pero digamos que tienen menos gente vendiéndolo. Entonces esto, bueno, si la oferta, la demanda es igual, se mantiene igual, pues esto debería hacer subir el precio por ese motivo, ¿vale? Es verdad que lo que decía, ese es el primer punto. Y luego el segundo es más, como si dijéramos, más de shock de la demanda. Es decir, que haya el halving hace que haya más gente que lo demande. Esa sería la pregunta. O sea, esto también es un gran evento de marketing para Bitcoin, porque al final lo es. Evidentemente, históricamente antes la gente no se enteraba que había halvings. Entonces no había... Ahora lo hablamos desde hace 3 meses o 4. ¿no? Ahora estamos todo el rato, va a venir el halving, va a venir el comentarlo, halving. sí. Entonces, que se hable más implica también que hay una demanda, están intentando descontar un poco esto, algo que ha sido positivo. Entonces, claro, esa demanda se anticipa y debería ser anticipada. Antes no era anticipada porque antes nadie se enteraba, y antes iba después porque el impacto más estructural de esa reducción de venta pues se veía paulatinamente. Entonces, pero ¿qué pasa ahora también en esa parte? Que la reducción de venta... Bueno, primero, yo en ese sentido en el artículo decía, oye, cuidado que los ETFs de Bitcoin vienen... El propio ETF de BlackRock ya son 10.000 millones de demanda nueva. Es decir, estamos hablando de que esto tiene un impacto desde un punto de vista estructural más fuerte. Iba a pasar antes. Entonces, es normal que veamos un impacto fuerte de toda esta demanda, y es verdad que ha tenido mucho éxito, con lo cual gran parte ha sido ese impacto de esa gran demanda que hemos tenido del activo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte que diría. Es decir, encima, más gente lo conoce, lo normal es que se anticipe más y entonces queda menos. Entonces, digamos que para la segunda parte de Bitcoin debería seguir soportándose esa demanda de ETFs, que podría venir, pero realmente la reducción esa que vemos de los mineros, claro, antes era mucho más potente, porque los halvings anteriores, claro, lo que se estaba emitiendo cada año a veces era en torno a lo mejor un 15%, un 20%, el último era un 5%. Entonces, claro, tú reducías, desde un punto de vista porcentual de lo que es la masa monetaria de Bitcoin, estabas reduciendo a lo mejor un 4%, a lo mejor estabas reduciendo un 8%. Ahora pasamos de un 1,8% a reducir a la mitad, se queda por encima, o sea, casi por debajo del 1%, pero no. Entonces, claro, el impacto real en términos de como si dijéramos, inflación, es un 0,9%. Ya no es un 4%, no es tan relevante. Hay un punto del que has hablado también, los propios mineros. Veo ahí 2 puntos importantes. Uno, el de la deslocalización, buscar países con energías más baratas. También un punto que habla Álvaro de María en el libro de Filosofía del Bitcoin, el de buscar energías limpias, porque al final son más baratas, tienen más ayudas por parte de muchos países y luego son más constantes. Para muchas empresas de energía no les sale tan rentable la energía geotérmica, por ejemplo, porque es demasiado constante y la demanda no lo es. En este caso sí que la demanda de energía de los llamados hierros de la minería de Bitcoin sí lo es. Entonces ahí veo un punto que los mineros tienen que hacer este tipo de cambios, ¿no? Claro, a ver, los mineros están siempre optimizando. Piensa que todo lo que consiguen optimizar va directamente a sus resultados. Es decir, si se gastaban 100.000 euros en electricidad y se gastan 50.000, esos 50.000 van directamente a la cuenta de resultados. Evidentemente, están presionados porque hay gente que está haciendo lo mismo y entonces, claro, el que optimiza más, capaz de poner más máquinas y entonces, bueno, pues al final... Pero sí, tienen que, yo creo que
son muy eficientes al final. Las energías renovables tienen un coste marginal de producción, con lo cual realmente al final son una forma muy interesante. Además, entiendo que tienen más seguridad jurídica, en el sentido de que, bueno, pues la gente, los gobiernos están más dispuestos a invertir en este tipo de energías. Y bueno, yo creo que están creando un montón de infraestructura de energía renovable cripto. Entonces, bueno, yo creo que esto es positivo. Creo que esto también se va a profundizar. Además, pueden ir a un sitio que esté muy lejos. No hace falta que esa electricidad se tenga que transportar necesariamente, sino que se puede utilizar directamente si hay una conexión buena a Internet. Con lo cual, bueno, realmente se están aprovechando muchos momentos donde energía que se tiraba o energía que a lo mejor no casaba bien con la demanda de energía natural de la economía. Y bueno, pues yo creo que eso, desde luego, están creo que cumpliendo un valor. Incluso esos excesos de producción también se pueden compensar. Mira, es verdad que está desde 2023, pero es que lo estuve mirando... países donde es más, donde sale mejor, más rentable donde minar Bitcoin están Líbano, Irán, Siria, Etiopía y Sudán. Ahora mismo, por ejemplo, ¿crees que algunas empresas como Riot Platforms, como estas mineras estadounidenses brutales que tienen megaplantas en sitios como Texas, empezarán a deslocalizarse más? Podrían hacerlo, pero tienen un riesgo, una incertidumbre legal en el país alta. El problema de estos países es que evidentemente puede ser muy barata, pero si tú instalas... No, pero por ejemplo Sudamérica. No, es verdad que ahora acabo de decir unos países que algunos están en la lista negra como Irán. Claro, pero... estos que en algún momento te pueden quitar las máquinas y de hecho sí. Yo he tenido empresas que han tenido problemas o proyectos que han tenido problemas por estar en regulaciones o en jurisdicciones que tienen muy poca seguridad jurídica. Pero sí, yo creo que evidentemente van a ir y es muy bueno para países que no están desarrollados poder tener estos ingresos. Totalmente. O sea, que yo creo que además desarrollan la industria, deja mucha energía, que al final es muy bueno para un país. Al final instalar energía, eso es un habilitador para luego que incluso esa energía se utilice para más cosas en el día de mañana si no se utiliza para Bitcoin, porque al final Bitcoin no hay que olvidarlo que compra la publicidad la energía muy barata. Entonces cuando haya una actividad económica en ese país que sea capaz de pagar más, muy probablemente lo que pase es que se utilice para ese tipo de actividad económica. Ya solo me queda un minutillo, pero ¿crees que habrá una nueva estrategia de las mineras empezar a guardarse más, es decir, inyectar liquidez por parte de, por ejemplo, sus inversores externos que inyecten liquidez para poder mantener más tiempo esos bitcoins minados en vez de venderlos directamente al mercado? Cada vez más la minería empieza a ser un negocio muy financiero para ser competitivo. Entonces yo creo que van a tener que explorar un montón de cosas, van a tener que aprovechar para vender el activo cuando mejor lo tienen, saben que van a recibir un activo dentro de un tiempo, tienen proyecciones. Entonces yo creo que cada vez más yo he visto siempre que estas empresas utilizan las finanzas como ventaja competitiva. Pues muchísimas gracias. Aquí lo vamos a dejar por hoy. A nada. 11 días del halving, que seguramente comentemos más. Esto se produce automáticamente, me imagino. Sí, se produce automáticamente y nada. 210, pliqui. La siguiente recompensa que toca ya está todo programado, no hay forma de pararlo ni hay que hacer ningún update ni nada, o sea que esto pasará y bueno, pues entraremos en esa nueva fase y es un evento que va a ser muy notorio, en este momento va a ser muy notorio, con lo cual yo creo que... Pero bueno, yo creo que sí que tendrá impacto, pero lo que venía a decir es que no, quizá el impacto de los halving va a tener cada vez menos mi intuición y es verdad que el tema de seguridad es importante y de alguna manera nos compromete a Bitcoin a tener más fees en de alguna manera le compromete a intentar buscar antes esa solución. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias y seguiremos aquí comentándolo con Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Y nada, como cada martes seguiremos comentándolo aquí y seguro que la semana que viene también le echamos un ojo a este halving de Bitcoin. Muchísimas gracias. Como siempre. Encantado. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Vamos a hablar con el autor de un libro, vamos a hablar de un libro pues que viene un poco a romper los estereotipos en torno a Bitcoin, a la principal criptomoneda del mercado y a todo el ecosistema cripto. Así que nada, os emplazo a escucharlo y a los que queráis, seguidnos también en YouTube, ponemos ahí los mejores momentos y los programas enteros. Así que ahí os esperamos. Pasen todos muy buena tarde. Adiós.